Feliz tarde. Oye, por cierto, Melissa, que tenemos una persona que va a ser difícil que tenga una tocaya, ¿verdad? Se llama iPhone X. Imagínate qué nombre tan raro, iPhone X. Bueno, hay gente iPhone X Lala. Bueno, bueno, Lala sí tengo amigas que la llamamos Lala, pero iPhone X no tengo ninguna. Si tienes alguna persona que se llame iPhone X. sí, claro. Sí, esa es Lala. Ah, es que es Lala, pero imagínate como Sí, pone así, que iPhone X, entonces yo si me ella confundo. pusiera la foto o apareciera allí, es así como una hermana de Beatriz. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, si es hermana de Beatriz, es amiga mía. Bueno, qué gusto de estar con ustedes esta tarde, tanto por la vía del YouTube, por la vía del Facebook, por aquí por Zoom. Estamos muy contentos, muy felices de tener a Gustavo Velázquez junto con nosotros esta tarde desde la hermosa ciudad de Barcelona, en España. Aunque a algunos no les gusta que les ponga el apellido de España, pero Barcelona para mí es sinónimo de España. Ahí está Gustavo, aunque ya me está anunciando que está haciendo maletas. Me imagino que ya debe estar echando de menos el ají dulce, cosa que es un sabor que se extraña cuando estamos allende las fronteras, ¿verdad, Gustavo? Definitivamente. Eso estaba pensando hoy, que me comí unas empanadas en un sitio aquí en Barcelona que se llama Tío Papelón. Pero no hay picante. Falta tanto el Falta ají el picante ají como el dulce. ají dulce. Que por Sí. cierto, sorprendentemente ya Francisco y yo logramos detectar un proveedor de ají dulce aquí en la Florida para satisfacer nuestro gusto por ese sabor. Gustavo, mira, yo estoy muy feliz de estar contigo y quería que comenzáramos esta conversación hablando fíjate, inmediatamente que me viste, me preguntaste por mi primo, por Manoleón, que a quien nadie conoce con su nombre de pila. León Enrique, nadie lo conoce como León Enrique, lo conoce como Manoleón. Y, y a mí me encanta relacionar con la familia. Por eso te pregunto, cuéntame de tu madre, cuéntame cómo se llama tu mami y qué le heredaste a tu mamá. Y mira, mi mamá era un personaje, definitivamente. Tenía una memoria maravillosa. Ella nos contaba que hizo la primera comunión a los 5 años y pero que, bueno, antes de morir ella recordaba exactamente el día que hizo la primera comunión y cómo sabía, y tenía mil historias. Ella se llama Ligia Margarita Betancourt de Velázquez. Ahí dice Lala en el chat, la mejor suegra del mundo. Oye, Sí. tremendo calificativo, ¿eh? Sí, ella nació en Puerto Cabello. Mi abuelo era caraqueño, pero como que de paso también era aventurero, porque inclusive fue coronel de la Revolución Libertadora contra Cipriano Castro, ¿no? Y bueno, en esas andanzas fue a dar en Puerto Cabello, allá conoció a mi abuela. Yo no conocía a ninguno de los dos. Y bueno, allá nacieron varios de mis tíos. Mi mamá nació allá en Puerto Cabello. Ella se llama Ligia Margarita Betancourt Goicoechea. Es su segundo apellido. Como Entonces, mucha gente de esos lares tiene apellidos de origen vasco, ¿verdad? así es, así es. Y Tenía una, Betancourt, que no es precisamente demasiado venezolano, aunque tiene familias muy antiguas de apellido Betancourt, ¿no? así es, pero bueno, el mismo origen español, ¿no? Claro. Y bueno, hasta donde yo conozco, ¿no? Y después se fue a vivir a Valencia, mi abuelo, que también era otro personaje
para escribir novelas, historias, etcétera, muy católico, y era odontólogo, optometrista. ¡Wow! ¡Qué mezcla! Nunca había escuchado a una persona con esas dos profesiones combinadas. Sí, y era un adelantado a su tiempo. Todo estaba pendiente de importarlo, traerlo, de inventarlo. Era muy creativo, inventaba mil cosas. Y bueno, esas eran las historias que nos contaba mi mamá de mi abuelo. Y ¿Y después ella se fue a qué le Caracas. heredaste a tu mamá? Bueno, yo creo que el expresar cariño, el expresar amor, ¿no? El tema de las causas justas, ¿no? Ella, no sé por qué no fue monja, ¿no? Porque era una vida no tanto por lo católica, sino por la vocación de ayudar al necesitado, ¿no? Esa era su vida, pero también con una energía tremenda. Se vino a Caracas y estudió odontología, fue de las primeras odontólogos que se graduaron allí en la Universidad Central en Venezuela. Y bueno, una vida llena de historias muy interesantes, Qué ¿no? bueno. Y cuéntame de tu padre. Bueno, mi padre es el otro, vamos a decir que el otro extremo, porque mi padre es de los Andes, ¿no? Hijo de dos maestros, hijo único. Él tenía un medio hermano, pero no convivían allí, ¿no? Y mi padre era hijo de dos maestros, ¿no? Mi abuelo fue seminarista y cuando estuvo a punto de ordenarse de cura, se salió, de tal manera que él tuvo una cultura humanística riquísima. Él sabía latín, griego, traducía desde los textos originales de los griegos, de los escritores romanos, Tito Livio, etc. Era un personaje. Y mi abuela se dedicó a la educación en el Táchira. Allá se conocieron mi abuelo y mi abuela. Y entonces, bueno, mi padre nace hijo único entre maestros, de tal manera que una persona muy seria, de muchos Cuando principios. dices seria, te refieres a formal. Formal, exactamente. Formal era una persona muy afable, muy agradable. Bueno, una cantidad de gente me decía, bueno, los amigos de él me decían que no, que amabilidad tan grande. Y muchas señoras que lo conocieron decían, ay, no, tu papá, qué bello es tu papá, es un amor, es un encanto, ¿no? Pero era muy formal y, bueno, muy recto con sus principios y sus valores, ¿no? Entonces tu mamá te dona el cariño y tu papá la amabilidad. Diríamos que sí, sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y ambos el tema de los valores, del principio, de lo correcto, ¿no? Qué maravilla. Y fíjate qué interesante porque en estos tiempos vemos personas que están privadas de cariño y eso los afecta en su desempeño. Incluso muchas personas que tienen influencia sobre grupos humanos, pero que tristemente no son capaces de expresarle cariño, no son capaces de expresar amor, no son capaces de expresar afecto. Por cierto, que yo tengo que recibir con un fuerte cariño a mi querido Clovis Tavares desde Sao Paulo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sim, estou bem. Está falando português muito bem, Adrian. Obrigado usted. Clovis es un gran amigo que nos visita desde Sao Paulo. Gracias, Clovis. Tú sabes, yo tengo un coanfitrión en la tarde de hoy que es Francisco Duarte. Le he pedido que me acompañe en esta entrevista y ya tiene un par de preguntas para ti, Gustavo, si me lo permite. Qué honor.
Ya va, la capacidad de leerte los labios, Francisco, es inexistente en este grupo. Sí, ya acá Bueno, Clovis capaz y sí te puede leer si hablas en portugués. en portugués, está bien. Sí, podemos hablar en portugués si queréis. Obrigado, obrigado. Bueno, sí, realmente un placer, Gustavo, estar acá contigo y poder compartir pues esta oportunidad de conocerte y también de escuchar acerca de tu experiencia personal y profesional, ¿no? Revisando tu LinkedIn en estos días que Adrián me hizo la invitación pues, para ser coanfitrión de esta actividad, me llama poderosamente la atención, bueno, tu trayectoria en el área de negociación. Yo pues había escuchado de la empresa que tú representas, que es Cambridge International, pero siempre no sé por qué razón la había asociado a otras actividades, pero no a la actividad propiamente dicha de negociación, ¿no? Pues me llama la atención justamente ese punto y mi pregunta y lo que me llama la atención dentro de tu perfil en LinkedIn es que has sido asesor de organizaciones y has promovido, ¿verdad? La figura de círculos de confianza entre los CEOs de organizaciones, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Cómo se genera un círculo de confianza entre CEOs que pueden ser, me imagino yo, de organizaciones incluso de la competencia, ¿no? Que son que compiten entre sí, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte, Gustavo, aprovechando esta oportunidad, es cómo se genera una cosa así, que para mí resulta altamente, digamos, difícil de imaginar. ¿Cómo generar un círculo de confianza entre CEOs de empresas que en principio, pues, muchas veces pueden no tener los mismos propósitos, las mismas finalidades, incluso me imagino que pueden ser incluso empresas de competencia, si bien entiendo eso. Entonces me gustaría escucharte cómo se genera ese proceso de poder formular un círculo de confianza para ellos, pues, ¿no? Sí, bueno, hay, vamos a decir, dos condiciones principales. Sí. Uno es que no compitan entre sí. Ok. ¿No? Y el otro es la confidencialidad. Ok. Entonces, esos círculos de confianza, con la organización que yo trabajo, se llama Executive Forums, ¿no? Ha crecido muchísimo en Latinoamérica en los últimos años. Funciona esencialmente bajo esas dos premisas: no competencia y confidencialidad. ¿Para qué? Para que se convierta en un espacio seguro en el que la gente pueda contar su experiencia. Eso es muy importante, pero lo más interesante es que tú tengas acceso a la experiencia de otros. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente la experiencia no la compartimos, ¿no? Tiene que ser alguien de mucha confianza y no la compartimos. Entonces, los empresarios, los consultores, bueno, en la vida diaria, pues cada uno necesita una especie de una caja de resonancia, ¿no? ¿A quién le cuento yo esto? Bueno, no se lo puedo contar a mi esposa porque, bueno, mi esposa tiene un interés particular en el asunto. No se lo puedo contar a mi socio porque, bueno, también tiene un interés X. No se lo puedo contar al colaborador más cercano que tenga porque también tal vez me va a dar una respuesta mediatizada, ¿no? Entonces, de tal manera que ahí formamos lo que ahí lo llamamos como un sounding board, una caja de resonancia donde tú compartes esos temas. Por cierto, invité a varios de los miembros de esos círculos de confianza y gracias que nos están acompañando hoy. Gente que no compite y lleva sus experiencias, lleva sus dudas, sus preguntas, porque a veces uno también tiene pena, ¿no? De preguntarle a alguien, ¿qué hago? Entonces se lo preguntas a gente que está en el mismo nivel
directivo que te puede contar sus experiencias, te puede dar sus consejos y que te los da de manera desinteresada, desemocional, y que te dicen las cosas como ellos los ven y no como tú las quieres escuchar. Gustavo, quiero que me preguntes. Pregúntame a mí, por favor, ¿cuál es la empresa que compite conmigo en el negocio de educación corporativa? Bueno, Cambridge. No, pregúntame. ¿Cuál es la empresa que compite contigo en el negocio de educación corporativa? Adrián, ¿cuál es la empresa que compite contigo en el negocio de educación corporativa? Ninguna. Ninguna. Porque las empresas no compiten conmigo, están en el mismo segmento de negocio. Humberto Maturana dice que la competencia, la competencia sana no existe. Que la competencia es la negación del otro como legítimo otro y no permite la convivencia. Por eso es que a mí me encanta lo de tus ciclos de confianza, porque precisamente se trata de evitar el calificar a otro como competidor. Yo no compito, estoy en el mismo segmento de negocio. Fíjate, déjame darte este ejemplo que te va a encantar. Clovis Tavares y yo nos conocemos desde hace 28 años. Él está en el mismo segmento de negocios que yo, en educación corporativa. Él trabaja principalmente en el mercado brasileño, también en los Estados Unidos, en Europa. Y yo lo invité para compartir palestra en Maracaibo, la primera vez, hace 28 años. De ahí en adelante hemos estado conviviendo y esa convivencia ha enriquecido el discurso. Cada vez que trabajamos en el mismo segmento de negocios, ambos nos enriquecemos. Por eso me encanta lo del ciclo de confianza. Por eso te voy a hacer una segunda pregunta respecto a esta metodología que usted está teniendo. Aquí me encanta porque me encanta cómo aparece Pierre con esa cara juvenil, con ese, a veces hasta sonríe Pierre en cámara. No puedo ver, por cierto, le cayó la señal a uno de tus compañeros que vino contigo. A Rafael Perú. A Rafael, sí, a Rafael. Ojalá que pueda conectar. Cuando tú decides realizar esta labor de establecer un ciclo de confianza, ¿cómo detectas a esas personas que pueden merecer tu confianza y que tienen la credibilidad que tú necesitas para poder aproximarte a ellas? Bueno, principalmente hay una condición que es que sea quien dirija la organización, ¿no? Que sea el CEO o uno de los directores más importantes o socio de la compañía, alguien que esté en un proceso que tenga capacidad de tomar ciertas decisiones y que esté pendiente de procesos de transformación en las organizaciones. Eso vamos a decir que es un criterio objetivo, ¿no? Pero también hay una conversación con la persona, ¿no? Y pues bueno, los años no pasan en vano. Uno va conociendo, captando, sintiendo el nivel profesional, el nivel de reto, el nivel de compartir. Entonces, bueno, hay empresarios y hay empresarios. Hay empresarios que sienten que, bueno, que ya lo saben todo, que no necesitan conversar con otros en ningún momento y que lo que le van a decir, eso ya lo saben, ¿no? Entonces se lanzan desde la altura de su ego y se suicidan. Bueno, no, se quedan con el ego y ni siquiera se dan cuenta que se suicidan. Y hay otros que, bueno, están permanentemente en ese proceso de aprendizaje que no termina nunca, ¿no? Que no termina nunca, de tal manera que es muy interesante. Y cuando, porque por lo general llega un empresario y plantea un tema, ¿no? Entonces, bueno, le hacen preguntas, etcétera. Y después que ya plantea el tema y responde las preguntas, cada uno saca su bate, no para destrozar a los otros, sino para batear, para expresar su experiencia. Entonces,
no sé, esa media hora, 45 minutos, donde sale a relucir la experiencia de los que están allí, cómo lo ven, cómo lo han hecho, cómo lo harían, qué obstáculos. Es un MBA en vivo. Es un Muy bien, MBA en vivo. déjame darle otra vez, a ver tu pregunta, Francisco. Sí, y es que me llama la atención justamente esto que estás planteando y tiene que ver con esta siguiente pregunta que quiero hacerte, porque efectivamente, como dice Adrián, ¿verdad? Cuando ya tú asumes ese paradigma de que no estás compitiendo, sino que puedes colaborar, perfecto, pero eso es una segunda fase cuando ya hay cuando ya se ha tendido un puente de confianza, entiendo yo. Inicialmente, por lo menos así me lo imagino yo, inicialmente siente en un proceso de negociación, incluso en un proceso de instalación de un círculo de confianza, normalmente tienden a haber ciertas reticencias, en mi opinión, acerca de, bueno, cómo comunicarnos, cómo establecer, justamente cómo tender esos puentes de confianza. Entonces, la pregunta que quiero hacerte, enfocado con esto, y ya presuponiendo de que, bueno, cuando ya se generan esos puentes de confianza, en ese momento, tal cual como lo planteaba Adrián, pues comienza a generarse otro espacio de conversación, ¿verdad? Y ese reconocimiento, como bien lo dice Maturana, del otro. Pero la pregunta tiene que ver justamente como que la pregunta contraria. ¿Cuáles son esos elementos? Ya has mencionado algunos. ¿Cuáles son esos elementos que impiden, en tu opinión, por ejemplo, llegar a un proceso de asesoría? Que también, pues, entiendo que has participado en numerosos de estos procesos de asesorías en negociación. ¿Qué es lo que impiden entonces? Ya sabemos que el tema del ego y de la prepotencia puede ser un factor. ¿Qué otros factores impiden, en tu opinión, a pesar de incluso esa asesoría que tú puedes brindarle en ese proceso de negociación, llegar al éxito? Porque muchas veces quiero pues, que me expliques eso. ¿Qué factores contribuyen a que no se pueda llegar al éxito en una negociación? Bueno, en los círculos de confianza esencialmente es la actitud, como en todo, ¿no? Es la disposición de querer compartir e integrarse en las discusiones, ¿no? Casi que volvemos al mismo caso. Cuando hay empresarios que, bueno, a lo mejor entran por la novedad de decir, formo parte de este círculo de confianza, ¿no? Pero si la actitud no está en función de déjame ver qué aprendo hoy, déjame ver qué aporte puedo hacer hoy, pues no duran mucho tiempo en el espacio, ¿no? Se aburren. Y eso lo podemos ver entre empresarios enamorados de la transformación, del manejo del recurso humano, y empresarios que tienen mucho dinero, ¿no? Que a veces sienten, bueno, hay empresarios que tienen mucho dinero que son locos de la producción, del mercadeo, del manejo del personal, esas cosas, pero hay unos que tienen más mentalidad de millonarios que de empresarios, ¿no? Entonces esos nada más se pueden reunir con millonarios, porque el tema es, bueno, ¿qué negocio hiciste? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto vales? ¿Qué negocio vamos a hacer? Más que entrar en la discusión de cómo solucionamos un problema, ¿no? Esa es la experiencia. Ahora, en los términos de negociación, una de las cosas que impide que la gente pueda integrarse y avanzar es no escuchar. No escuchar, ¿no? Todos los días hay un aprendizaje nuevo, todos los días uno aprende a escuchar nuevas cosas. En estos días escuché una expresión interesantísima que decía, escuchar es quitarse del medio, ¿no? Porque nos dicen algo y de una vez nos atravesamos con
con nuestro mapa, nuestros claro. intereses, nuestras opiniones, nuestras experiencias, ¿no? Sí. Entonces, eso es una cosa que impide el asunto, no tener la disposición de escuchar las lecciones, los mensajes que hay en muchas de las interacciones que estamos todo el tiempo. A mí me tocó la responsabilidad de crear el International Business Network del Junior Chamber of Commerce, al cual pertenece empresarios de todo el mundo, de más de 100 países. Me sorprendía gratamente ver la actitud de empresarios muy afortunados que tenían negocios multimillonarios, que se sentaban en International Business Network con gente que estaban empezando, estaban en sus primeros pininos como empresarios. Eran los dueños de su propio negocio, pero eran empresarios pequeños o medianos. ¿Cuál ha sido tu experiencia a la hora de digamos, coadyuvar para que ese empresario, que lo que tiene es dinero, pero le falta innovación, se aproxime a este círculo de confianza para encontrar ese espacio de aprendizaje que no tiene, porque no se lo ha permitido su propio negocio? Bueno, el tema más interesante allí es el poder acceder, bueno, lo decía al principio, a la experiencia de otros, porque eso es muy enriquecedor. Y como te decía, por lo general eso no se da, porque cuando tú le empiezas a preguntar a una persona, ¿cuánto vendiste? ¿No? Y entonces te dice, bueno, más que el año pasado, menos que el año pasado. ¿Pero qué porcentaje? ¿No? Bueno, y entonces cuando le hacen la tercera pregunta ya la persona se cierra, ¿no? Y empieza, bueno, ¿por qué me está preguntando esto? ¿Será que va a ser un negocio igual que el mío? ¿Para qué va a utilizar esta información? Entonces, por lo general es muy superficial cuando no existe esa relación, ese vínculo, y no se entiende el valor que hay allí. Cuando tú descubres que tú tienes un grupo de gente que puedes utilizar para ti, que te escuchan, que te apoyan, que te ayudan, eso no tiene valor, ¿no? Eso es impresionante porque si tú contratas, bueno, lo hemos visto, contratas a un consultor cualquiera, bueno, el consultor algo tiene que decirle, algo tiene que mostrarle, algo tiene que escribir, ¿no? Por más bueno que sea el consultor y más sincero, etcétera, bueno, está haciendo un trabajo. Pero cuando eso lo estás haciendo y se forma esa retroalimentación por crecer y se siente ese apoyo mutuo, que es el trasfondo de las negociaciones exitosas, ¿no? Que es la colaboración mutua. Cuando tú entiendes, egoístamente hablando, que si consigues la ayuda del otro, a ti, egoístamente hablando, te va mejor, entonces ahí empieza un egoísmo virtuoso, un círculo virtuoso de intercambio de información, de experiencias, de apoyo, porque al final eso me conviene a mí y resulta que al otro también le conviene. Y ahí es donde se empieza a generar eso que llamamos confianza, ¿no? Fíjate que me hiciste recordar el cuento del señor aquel que ganaba todos los años el concurso del mejor sembradío, y cuando terminaba el concurso regalaba las semillas con las que había producido la cosecha. Y la gente le decía, pero oye, ¿por qué tú haces eso? Eso me parece, o sea, estás entregando la mejor semilla a toda la gente que siembra al igual que tú. Le dice, sí, pero lo que pasa es que el viento sopla sobre los sembradíos de mis vecinos, y cuando llega el viento sopla sobre los sembradíos de ellos, y si la semilla de ellos no es la mejor, mi sembradío se va a ver afectado. Entonces, a mí me encanta esa metáfora porque Qué bueno. esta misma mañana conversando con Clovis,
él me decía de la importancia que tenía un cliente con el cual está trabajando el tema de tiempo. Una de las excusas que más escucho yo cuando la gente se mete en estos procesos es que no tiene tiempo. Y los sumideros de tiempo son fáciles de observar. ¿Cómo ustedes han logrado mostrarle a las personas que ese tiempo que van a invertir es redituable? Bueno, en primer lugar, ese tiempo es de trabajo, ¿no? No es una reunión social. No es que vamos a compartir historias bonitas, cuentos, chismes. Siempre lo hace, siempre hay un espacio para contar alguna historia, alguna experiencia, etcétera, algún chisme, ¿no? Pero esencialmente es concebido como un tiempo de trabajo para el crecimiento personal y profesional de uno, ¿no? Y cuando tú lo haces matemáticamente, el tiempo que se le dedica a eso es menos del 2% de las horas de trabajo que uno le dedica. Pero como todo, ¿no? Cuando lo haces con foco y bien facilitado, ¿no? Aprovechas el tiempo muchísimo, ¿no? Y ahora con el tema de que casi todas las reuniones todavía son por Zoom, pues el tiempo rinde bastante, pues, ¿no? Muy bien. Fíjate, esta mañana conversaba con una amiga que me estaba poniendo el tema del tiempo como excusa. Entonces yo le decía a ella, ¿cómo llamamos a las personas que ponen muchas excusas? Y a ver, ¿cómo llamamos, Francisco, a la gente que pone muchas excusas? Bueno, la expresión... Pierre, ¿cómo llamas tú a las personas que ponen muchas excusas? Saca... Bueno, generalmente, hola, buenas tardes. Bueno, la gente que pone muchas excusas lo que tiene es un tema de paradigmas. Sí, pero ¿cómo llamas tú a la gente que pone muchas excusas? ¿Tú sabes cómo los llamo yo, Pierre? Opinólogo. Qué bueno, me gustó. ¿Tú sabes cómo lo llamo yo, Pierre? Lo llamo excusado y la verdad no se ve bonito. Excusado, no se ve bonito. Entonces, yo prefiero precisamente encontrar el tiempo y por eso la última pregunta que te voy a hacer, porque ya estamos llegando al final del programa, me gustaría que me anunciaras qué va a pasar distinto en tu quehacer ahora en esta nueva etapa de la pandemia, porque ya no podemos hablar de la pospandemia, tenemos que seguir hablando de la pandemia. ¿Qué va a pasar en esta nueva etapa de la pandemia en este negocio tuyo? Bueno, entre los aprendizajes que sin duda quien hace la diferencia es uno, ¿no? Y nos toca más que el producto que uno vende, es la experiencia que uno pueda transmitirle a las personas. Y eso lo vemos justamente en estas interacciones que se dan en lo personal. Antes uno hacía mucha promoción de un producto, de un servicio, etcétera. Pero creo que lo que toca es buscar estos aprendizajes y brindar uno la experiencia personal más allá que una metodología en un momento dado, que siempre son muy útiles, están todas en los libros, todos los días son mejorables esas técnicas, pero sin duda el poder transmitir esos aprendizajes, esas experiencias que en lo personal uno ha tenido, ¿no? Creo que eso lo valora mucho la gente. Abro la posibilidad de que quienes están conectados hagan sus preguntas a ti. Bienvenida a sus preguntas. Yo Adelante, tengo Clovis. Melissa, después Clovis. una pregunta. ¿Cómo estás? Gracias por estar por aquí y compartir esas experiencias con nosotros. ¿Qué hace tan atractivo un círculo de confianza
como para que las personas tengan la confianza de entrar en ese círculo? Bueno, tiene varios atractivos, ¿no? Vamos a decir, desde el punto de vista económico, el que tú estés reunido con pares, ¿no? De tu mismo nivel de toma de decisiones, que están en el día a día en el mismo problema, que te den información, que te cuenten cómo hicieron ellos para enfrentar los mismos problemas que tú estás. Eso es valiosísimo. Eso no te lo da ningún consultor, ¿no? Y si algún consultor te lo da, te va a costar muchísimo más que lo que puedes invertir en participar en un círculo de eso. Y bueno, y en segundo lugar, aparte de ese apoyo que uno puede adquirir, tener de los otros miembros del grupo, bueno, el crecimiento personal que hay allí, porque ahí se comparten también, aparte de temas profesionales, temas personales. O se comparten experiencias de vida que sin duda dejan muchos aprendizajes. Nosotros de vez en cuando preguntamos, bueno, ¿cuáles fueron tu error o tus 3 errores de este año? Bueno, y en una reunión de 10 personas, bueno, pues tú escuchas cerca de 30 errores que otros cometieron. Y bueno, ya tú los escuchaste, los anotaste, a lo mejor ya los habías cometido, pero por lo menos tienes una advertencia. O cuáles fueron tus mejores experiencias o tus aciertos. Y que gente que está en el negocio todo el día los comparta contigo, eso es divertidísimo, muy, muy atractivo, ¿no? Además hacemos una vez al año, bueno, se ha visto un poco trastocado por la pandemia, pero hacemos un retiro, que es una actividad alrededor de algún libro de estos de moda, pero eso es una excusa. Al final lo que buscamos es planificar lo que vamos a hacer el año que viene, y entonces, bueno, la gente se plantea metas personales y profesionales. Este año ya vamos a retomar eso y bueno, te planteas metas, y es un momento del año en el que uno para con un grupo muy estimulante, piensa y dice, bueno, me voy a enfocar en estas 3 cosas. Fíjate que me encanta porque me hiciste recordar a Carlos Rosales, que tiene su programa semanal de la metida de pata espectacular. O sea, es impresionante. A mí me invitó a una de las sesiones y me puso a pensar, oye, las metidas de pata, voy a hablar sobre mis metidas de pata. Y a veces, o sea, de verdad yo nunca había podido imaginarme que tenía tanto para decir. De verdad que yo sé que yo he errado mucho, pero que lo pudiera decir en público de forma, o hasta podríamos decir que orgullosa, o sea, que la gente iba a aprender con base en las metidas de pata. Eso me encantó. Por favor, vean el programa de Carlos Rosales, las metidas de pata, que la tiene toda la semana. Creo que es precisamente, si no me equivoco, es el día de hoy. Sí, adelante. Y es que uno mete la pata y no, a veces no aprendes nada de eso. Y tomarse un momento para pensarlo es importante. Clovis. Mucho gusto hablar contigo, Gustavo. Igualmente. Una pregunta diferente, ¿vale? Yo he estudiado en Harvard Business School con Michael Wheeler, profesor de negociación. Gran amigo. Me gusta mucho él. Michael dice para nosotros que si negociación es un estilo de música, el estilo es jazz. ¿Ah? Jazz. Tengo aquí una clarineta, que yo toco clarineta también. Bueno. La pregunta es, en una banda de jazz tenemos que improvisar, tenemos que escuchar lo que el otro está tocando para crear una conversación, una comunicación. Solamente el ritmo que tiene que se mantener el mismo para que podamos tocar la misma música.
pero las notas se cambian, las tonalidades se cambian. El gran problema hoy de las empresas que yo siento es que no es el estilo, si es un jazz o si es una música más tradicional, pero son los músicos, porque tenemos músicos más jóvenes y músicos más antiguos, experientes. Los más antiguos, experientes, piensan que sabe todo de música y no escuchan los más jóvenes. Los más jóvenes que tienen más tecnología, piensan que sabe de todo de tecnología, que esto es lo más importante. Entonces, falta una afinación de las edades de las personas de más y menos edad dentro de una empresa. Tú has encontrado en tus ejemplos de empresas y consultoría alguna solución para crear una banda de jazz afinada donde el respeto y la confianza entre los más antiguos con los más jóvenes es algo eficiente. ¿Entendés? Encontraste un secreto, un camino para unir las personas más experientes con los más jóvenes que están entrando. Bueno, tal vez te repetiría lo del principio. Querer entender cómo es cada quien, porque cada uno es distinto, cada uno tiene un carácter diferente. Hay gente con experiencia que goza con el ímpetu de los jóvenes, ¿no? Y esos jóvenes impetuosos beben desesperadamente de la experiencia de los mayores, pero esencialmente, bueno, a mí me toca facilitar esos grupos y esencialmente, bueno, es estar muy atento a lo que dicen dentro o fuera de las reuniones, sus necesidades y que siempre se sienta cada uno escuchado, ¿no? No sí. Solamente que uno se desespere por darle una solución. No, eso me contaba también otro gurú de la negociación, ya murió, el Roger Fisher. Yo un día almorzando con él allá en Harvard, salió un tema de estos que él manejó tantos años de Palestina e Israel. Entonces yo le preguntaba, mire profesor, y entonces en la relación lo que hay es que buscar una solución. Entonces él me decía, no, porque las soluciones se acaban el mismo día que tú las haces. Porque si tú le tiras una bomba al otro lado, bueno, a lo mejor la solución es que tú le tiras otra, pero al final esa no arregla el problema. El asunto es en buscar cómo conseguimos mecanismos para resolver nuestras diferencias. Y eso está presente siempre. Somos y esa es una de las virtudes de estos círculos de confianza, que cuando alguien da su opinión, todo el mundo la respeta. Nadie tiene que convencer a nadie de su opinión, ¿no? Y cada quien opina cosas diferentes y a veces contrapuestas. Pero todo el mundo sabe que hay un respeto por la opinión del otro. Entonces no hay debate sobre si tú tienes la razón o no. Entonces eso te permite un mayor aprendizaje, porque inclusive en las respuestas que no son como la tuya, uno como hay ese respeto de escuchar, uno a veces piensa, habré dicho lo correcto, tendrá razón el otro, ¿no? Porque queda ese espacio para cada quien de reflexión allí. Tú sabes verdad, que verdad. me hiciste acordar, a Fisher le encantaba salir a caminar en la placita esa que estaba frente al edificio donde estaba la escuela donde daba la clase de negociación junto con Ulrich. Y si tú te pegabas a caminar con él, conversaba maravillosamente, ¿no? Era delicioso.
Y una vez yo le pregunté, a ver, doctor, ¿cuál es la habilidad más importante del negociador? Y me contestó, el silencio. El silencio. Me pareció El silencio genial es esa todo, respuesta. ¿eh? En la negociación, dos cosas son importantes, ¿no es verdad, Gustavo? El tiempo. ¿Quién tiene el poder del tiempo? ¿Quién tiene el dominio del tiempo? El silencio que Adrián ha comentado ahora es fundamental, porque las personas no tienen control de la ansiedad. Queremos hablar el tiempo todo, como yo estoy hablando ahora. Te lo iba a decir, te lo iba a decir. Cerramos contigo, Francisco. Última pregunta. Gustavo, gracias nuevamente por todas estas intervenciones, pero a mí me pica la lengua por hacerte una pregunta, porque sé que dentro de tu trayectoria no solamente has participado a nivel empresarial, sino también a nivel de política, de Te vas a mensajes. meter en un campo que te voy a tener que No, cambiar. es una pregunta muy específica. Hoy justamente inicia un proceso de negociación en México. Mío, Que ya no todo puede está muy ser. Y lo que quiero preguntarte es, ¿cuál en tu opinión es el factor clave en este caso de éxito de esa negociación bajo tu perspectiva, bajo tu experiencia? Pregunta específica. Te abusaste, te abusaste. No, o sea, uno dice que son imposibles, no hay nada imposible, ¿no? Pero que ambas partes entendieran que estamos en una etapa de nuestra larga historia en Venezuela y que hay cosas superiores más allá de quién está en el poder, quién lo maneja o no. Entonces, al final esa discusión va a ser sobre el poder, no sobre el futuro. Ok, muy importante eso. Gracias, Gustavo, por la discreción en la respuesta. No progresa un país si no es por el bienestar de su gente, y yo creo que las habilidades que se aprenden al lado tuyo, Gustavo, ayudan a que eso ocurra. Te agradezco muchísimo. ¿Sabes dónde aprende uno mucho? Leyendo historia, ¿no? Y entonces Betancourt decía, Rómulo Betancourt, que para ser presidente de Venezuela hacían falta 3 cosas, ¿no? La primera es querer serlo, dedicarse día y noche a eso, no los fines de semana. 2, leerse la historia, los 15 tomos de la historia de Venezuela de González Guiná. Entonces, bueno, yo por herencia, pues me encanta la historia y me he puesto a leer la historia. Y uno entiende un poco eso, pues, o cree uno que entiende eso, ¿no? Que la historia te muestra que ese proceso del país es mucho más grande que la coyuntura de 2 grupos, y que estamos en este lío porque no nos damos cuenta que hay que pensar en el futuro de todos, ¿no? Entonces, esas son. La tercera, será Deco. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gustavo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Melissa, Richard, Tere, Lala, Naudi, Francisco, Beatriz, Pierre, Gustavo, Clovis, Rafael. Gracias.